19 minutos pasan de las 3 de la tarde, 12 grados 6 la temperatura, un poco de viento en la ciudad de Buenos Aires, y nos vamos a ir en el primer contacto telefónico, en este caso al lado brasileño, nos vamos para la República de Brasil. Saludamos a Diego Vidal, periodista argentino que vive en Brasil. ¿Cómo te va, Diego? Matías Benítez te saluda desde Radio Belgrano. ¿Cómo está, Matías? Buenas tardes. Bueno, desde Brasil, ¿cómo se vive en estos momentos en los cuales se critica duramente la oposición a la presidenta Dilma? Incluso están pidiendo un juicio político. Bueno, yo creo que para los argentinos no es muy extraño lo que está pasando acá en Brasil, porque es muy semejante a lo que uno ve que sucede en Argentina o en Ecuador o en Venezuela, ¿no? Que parece que hay sectores, sobre todo de la derecha política, que no aceptan los resultados de las urnas, ¿no? Y Brasil no es una excepción, más allá de que sí está pasando una situación económica complicada Brasil, que tiene que ver con la situación que pasa en todo el mundo, y más que nada porque la economía brasileña depende mucho de las exportaciones de sus materias primas al resto de los países que les compran a ellos, ¿no? Entonces, la situación, la retracción mundial del comercio exterior es muy grande y eso afecta a Brasil. Pero más allá de eso, también hay que reconocer que las medidas que tomó el gobierno de Dilma Rousseff para enfrentar esta crisis no son justamente las que quizás el mayoritario pueblo brasileño. Recordemos que ya ganó hace poquito, en octubre pasado, con 54 millones de votos, con un programa político y económico diferente a este. En realidad, lo que se está aplicando hoy es muy similar a lo que el gobierno de PT le criticaba que proponía la oposición, ¿no? En este caso, encabezada por Aécio Neves, que es el líder del Partido de la Socialdemocracia Brasileña, el partido del expresidente Enrique Cardoso. Pero bueno, hoy esa situación se está agravando a nivel económico y también se le monta esta situación política también impulsada desde los sectores de la oposición y desde los medios de comunicación encabezados por la cadena Globo y la revista Bella, ¿no? Claro. ¿En qué cuestiones se basa tanto la derecha como los medios de comunicación para pedir la renuncia y este juicio político a Dilma Rousseff? Bueno, son muchos, ¿no? Son muchas las cuestiones que ellos plantean, desde una revisión de las cuentas de gobierno del año 2014, que a pesar de eso, que ellos algunos sectores de oposición están blandiendo para pedirle juicio político a Dilma, ya el Tribunal Supremo dijo que no era motivo para habilitar un impeachment, ¿no? Que es un impedimento o un juicio político como conocemos en Argentina. Y después hay distintos temas, y el que más ellos se agarran es el de la corrupción, el famoso caso Lavallato o lavado rápido, como se diría en español, de dinero dentro de Petrobras, ¿no? Con lo habitual, ¿no? Las contrataciones abultadas a empresas privadas y con un reparto de dinero entre funcionarios, pero que no es solamente funcionarios que pertenecen al PT, y tampoco es un esquema que esto nació con el PT hace, 8 o 10 años atrás, ¿no? Cuando asumió Lula. Esto tiene más de 25 años, esta forma de corrupción y salpica todo. Lo que pasa es que los medios blindan a la oposición cuando el tema los toca por algún lado, y solamente se publican o se difunden imágenes, por ejemplo, de operativos judiciales y policiales sobre funcionarios vinculados al PT o empresarios cercanos al gobierno del Partido de los Trabajadores, por lo cual parece ser que los únicos corruptos en Brasil son los del Partido de los Trabajadores, Lula y Dilma, pero que del otro lado de la clase política son todos unos santos que los trajo el arcángel de San Gabriel, ¿no? Es muy similar, ¿no? A lo que sucede en Buenos Aires, en Argentina, ¿no? Y a los gobiernos populares los corren por el lado de la corrupción cuando no pueden correrlos por el lado de las políticas. Y este es un país que, gracias a los gobiernos del PT, ha sacado de la pobreza a 40 millones de brasileños. Estamos hablando de una población similar a toda la Argentina. O sea, imaginemos 40 millones de argentinos pobres, ¿no? Que puedan salir de esa situación. De alguna manera nosotros vimos con la crisis del 2001-2002 que teníamos más de la mitad de la población en esa situación, pero acá hay 40 millones que es de un paquete más grande, ¿no? Acá no sacaban a toda la gente de la pobreza, pero es un sector muy grande de la población brasileña que lleva décadas viviendo esa situación, y que estos gobiernos lograron que hoy tengan
otra forma de vida, otra calidad de vida, otra capacidad de consumo, acceso a la educación, que antes no tenían. Hoy tenemos casos de muchachos, como está pasando en Argentina también, que son su primera generación de estudiantes universitarios y que salen de la favela. Entonces, eso ha molestado a la clase alta y clase media blanca brasileña, que además, si uno recorre un poco las imágenes y las manifestaciones últimas, y ve los carteles, y escucha los comentarios, y los gritos, los cánticos, tiene un tinte racista muy serio, y eso es muy preocupante, porque eso se está radicalizando. Nosotros hemos visto imágenes de grupos evangélicos, que valga la pena remarcar que tienen un poder muy fuerte dentro del Congreso, porque tienen un bloque de diputados muy importante, y que se oponen a todas medidas progresistas, de matrimonio igualitario hasta el aborto, o cualquier otra ampliación de derechos. Y ver esos grupos rezando frente a los cuarteles, haciendo oraciones para que los militares den un golpe de Estado, es tenebroso. Y yo creo que ahí es donde nos diferenciamos con lo que pasa en Argentina. Claro, directamente la oposición de la derecha política brasileña, como los sectores religiosos y los medios de comunicación, piden un golpe de Estado en Brasil. Esto es lo que decís. Así es, y eso tiene que ver con la impunidad también, ¿no? Acá no se juzgaron los crímenes de la dictadura, y nadie está preso, y se hizo una comisión de la verdad, y la mayoría de los que son citados a declarar dicen cualquier cosa, y cuando lo dicen se reivindican. Incluso tenés militares y policías que reivindican la dictadura de 1964 y que van de uniforme al Congreso. Es que es una provocación, ¿no? Van a asumir sus bancas como uniformes. Es muy seria la situación de Brasil en lo político y social, ¿no? En lo económico también, que no escapa a la que le pasa a cualquiera de los países hoy en el mundo. Quizás en la región es uno de los que más lo está sintiendo, y nosotros los argentinos también nos está afectando de alguna manera, pero la situación política y social es muy delicada, y a pesar de que hubo un reflujo de las manifestaciones anteriores con respecto a marzo de este mismo año, o con respecto a las de 2013, donde ha salido menos gente, pero sí la gente que ha salido son de los sectores más recalcitrantes, y que son los que tienen prensa, y incluso hay directivos de Globo que han salido a manifestar a las calles. Digo, me parece que se están corriendo los límites, y está entrando en un momento demasiado difícil, no solamente para Brasil, sino para la región. Yo particularmente estoy esperando a ver si UNASUR o el Mercosur reaccionan de alguna manera, como pasó con Bolivia o pasó con Paraguay, ¿no? Claro. Y desde la parte social, además, ¿no?, del alto grado de aceptación. Recordemos que el 1 de enero fue que asumió Dilma nuevamente el poder en Brasil. No hace muchos meses que fue electa presidenta de la nación allí. La aceptación social bajó también producto a todo esto. ¿Qué apoyos tiene Dilma para sostenerse en el poder? Y lamentablemente hay un estancamiento dentro de las mismas filas del PT, de haberse, digamos, como decimos habitualmente, dormirse en los laureles, ¿no? El mismo Lula, en el último congreso del PT en San Salvador, planteó que parece que estamos más preocupados en cuidar los cargos en el Estado que en hacer política, y eso se ve porque hay un retroceso en las calles del Partido Trabajador, de sus militantes, y hoy las calles están copadas por esta oposición de derecha y de ultraderecha, ¿no es cierto? Pero también hay que tener cuidado con estas encuestas donde miden la popularidad de la presidenta y que te ponen un 8%. A ver, las hace Ibope, sabemos, o Datafolla, sabemos quiénes son los dueños de esas mismas consultoras, que son los mismos dueños de los grupos concentrados de medios. Y acá lo que se intentó es arrinconarla directamente apenas se colocó la banda presidencial en el 1 de enero, para evitar un montón de cosas. Entre otras, era que avanzara un proyecto de ley de regulación de los medios de comunicación en Brasil, similar a lo que ha aprobado en Argentina, que se venía discutiendo y debatiendo desde hace mucho tiempo en distintos ámbitos de la sociedad. Bueno, a partir de este avance de la oposición, eso está un poco como en realidad cajonado, hace imposible que salga una ley como esa hoy en día. Entonces los medios han logrado que se haya sacado de la discusión, del debate público, su poder concentrado. Por otro lado, tenemos también que la respuesta económica, como te decía, de Dilma, contraria a lo que la base social que era votó. O sea, acá de repente ha colocado de ministro de Economía a un exfuncionario del Banco Central,
y de uno de los bancos más importantes privados de Brasil, y que está aplicando un ajuste neoliberal, o sea, está aplicando lo mismo que se criticaba a la oposición. Hay un comentario que anda circulando por las redes aquí en Brasil que es muy cómico, sería muy cómico si no fuera tan grave, que dice que la oposición critica a un gobierno que aplica las medidas que este mismo gobierno decía que iba a aplicar la oposición cuando si llegaba a ganar las elecciones. Y por otro lado, la base política y social de este gobierno sale a defender un gobierno que aplica esas medidas que esta misma base social y política no hubiera permitido que aplicara un gobierno de la oposición. O sea, es todo parece cómico, pero es muy siniestro, ¿no? Porque al final el gobierno del PT está tomando las banderas económicas de la derecha y eso le está sacando base de sustentación, y ahí es donde hay más descontento. No, el caso de la corrupción en Petrobras, al brasileño común de a pie lo tiene sin cuidado porque no le afecta directamente, ¿entendés? No es que Petrobras tiene pérdidas por eso. De hecho, Petrobras tiene un potencial de riqueza muy grande en estos yacimientos que se llaman presal, que se encontraron en alta mar y que son una de las reservas más grandes del mundo, y que también tiene que ver toda esta crisis política que está viviendo Brasil, porque de Lula para acá se buscó garantizar que toda esa riqueza la controlara Petrobras, o sea, el Estado, y no participaran empresas privadas llevándose la mayor tajada de ganancia. Y parece que el poder del lobby está en manos de estos sectores políticos que ya han presentado varios proyectos para abrir ese juego y que las empresas extranjeras copen esta riqueza de Brasil. Pero además, en un momento que la misma Dilma anunció que un gran porcentaje de ese dinero que se extrajera de la riqueza petrolera iba a ir para la educación, ya que los tiene locos, y eso hace que su belicosidad haya crecido. Incluso el expresidente Fernando Henrique Cardoso, que hasta ahora se mantenía medianamente moderado y que buscaba dentro de sus propias filas que bajara un poco el nivel con el pedido de renuncia de Dilma, después de las marchas del domingo pasado, salió el lunes a pedir que Dilma renuncie. O sea, están pisando el acelerador, y el problema que enfrente no hay un camino muy amplio ni muy grande. Hay un precipicio, ¿no? Claro, claro. Estamos hablando con Diego Vidal, periodista argentino que vive en Brasil. ¿Hace cuánto que estás viviendo en Brasil? Yo hace 2 años que estoy viviendo en Brasil. 2 años. Y en estos 2 años, ¿de qué forma se ve en el cotidiano de la ciudadanía que mencionabas esta pérdida del poder adquisitivo, ¿no? Imagino también pérdida también de trabajo, ¿no? Producto de la crisis económica. Sí, mira, acá se ve entre, justamente como decís vos, la pérdida de empleo, ¿no? El aumento de la desocupación, se ve en la precarización del trabajo. Incluso hay proyectos presentados en el Congreso para tercerizar la mano de obra, lo cual precarizaría más el empleo en este país. Los aumentos de precios, que acá no hay controles de precios de ninguna manera, no hay precio cuidado, eso descostémoslo. Acá, por ejemplo, yo vivo en una ciudad del nordeste, que se llama Aracaju, que está entre Bahía y Maceió, que es una ciudad de uno de los estados más chicos de Brasil. Sin embargo, la cadena Cencosud, que son los dueños de Jumbo y Unicenter en Argentina, tienen prácticamente en esta ciudad 5 o 6 supermercados. O sea, casi controlan ellos todo, que después se lo reparten con Walmart. Cuando vas a ver los precios, ellos controlan el mercado totalmente. Entonces no tenés muchas opciones que la gente pueda ir a buscar unos reales más o menos para poder hacer un poco de economía, ¿no? de sus ingresos. Entonces, por otro lado también tenés los aumentos en el combustible, que además de los aumentos que autoriza el gobierno federal, cada estado tiene prerrogativa para implantarles impuestos nuevos. Entonces, en algunos estados donde el gobierno del estado es opositor a Dilma, le clava más impuestos, con lo cual la bronca de Brasil, la carrera como la nafta, no es contra el estado provincial, es contra el gobierno federal, claro, porque el tipo cree que el aumento se lo metió el gobierno federal. Entonces vos podés encontrar estados como estos tan chicos donde la nafta sea más cara que San Pablo. Claro. ¿Entendés? Es muy complicado. El esquema que tiene Brasil geopolítico es muy difícil de entender si no estás en el lugar, porque además es muy grande, y al ser tan grande y haber estado construido políticamente en base al feudalismo más rancio,
Hoy, con esos sectores, el PT tuvo que pactar para llegar al gobierno. Hoy esos sectores, como el PMDB, que controla gran parte de la región en el nordeste brasileño, están jugándole en contra, a pesar de que el vicepresidente sea de ese partido. Claro. Pero los muchachos nos pierden las mañas, ¿no? Ahora, te hago la comparación con Argentina, ¿no? O te pido que me hagas una comparación con Argentina desde la parte política, que aquí, imagino desde hace un tiempo que has vivido en Buenos Aires, pero recordarás que se mostraba a Brasil como una de las experiencias más cercanas, ¿no? De lo que uno tiene que apuntar desde lo políticamente correcto para la política nacional. ¿Ves esto? ¿Se confirmó este mito? ¿Cómo lo ves desde la distancia? Bueno, la oposición argentina tiene esa costumbre de colocar como ejemplos en frente del gobierno nacional países que supuestamente serían el modelo a seguir. Lo hicieron con Chile. Hoy vemos que Chile está teniendo problemas muy serios. Lo hicieron con Perú. Perú está mucho más complicado todavía que Chile. Lo hicieron con Brasil. Y hoy uno puede ver que los mismos que decían esto de Brasil para anteponer contra Argentina, hoy le piden la renuncia a Dilma también desde Argentina. Esto es una hipocresía, un gatoflorismo muy serio de estos muchachos, porque realmente el modelo brasileño es incomparable con Argentina, porque es incomparable el país, es incomparable la sociedad. Brasil, a partir de estos últimos 10-12 años, pudo reconstruir una clase media baja, que motorizaba de alguna manera el consumo interno, que es con estos 40 millones de personas que salieron de la pobreza. Ahora, después, en Brasil, la educación pública es pésima, y la educación privada, para una muy buena educación privada tenés que tener muchos recursos, ¿no? La universidad pública no llega a todo el mundo. Hoy empieza a llegar más gente porque justamente hay políticas activas del gobierno del PT de poder ayudar a que estos sectores que antes no llegaban a la universidad, hoy puedan llegar. Pero la estructura, por ejemplo, de salud de Brasil, y yo te lo voy a decir porque personalmente la conozco, porque justa una de las razones que vinimos, porque mi mujer es médica, es brasileña, es de esta ciudad, es médica, pero vivíamos en Argentina, y el gobierno brasileño convocó a médicos del exterior para cubrir lugares donde no llegan los médicos brasileños. Y nosotros vemos la precariedad en la salud en Brasil. Es muy complicada. Y si no tenés una obra social o una prepaga, estás, vulgarmente, como decimos nosotros, al horno. Claro. Y tampoco te da garantía. O sea, acá está conformado un país, como siempre se lo llamó, la famosa Belindia, ¿no? Un país entre Bélgica y la India, en que sectores muy importantes de la sociedad se niegan a perder. Quieren seguir teniendo ese país porque vos podés ver hasta carteles en la manifestación de reclamando porque no pueda conseguir más la muchacha que con cama para que atienda en su casa y le limpie. No, porque hoy, gracias también a las políticas de los gobiernos del PT, esta gente que antes tenía que ir a laburar por 2 pesos a la casa de una persona más pudiente y quedarse ahí, hoy puede optar otra cosa, ¿entendés? Y no hoy puede reclamarle derechos que antes no tenía. Entonces, pero esa parte del modelo no te la contaba la oposición. Claro. Te contaban la macroeconomía. Diego Vidal, te agradecemos muchísimo por estos minutos compartidos con Radio Belgrano aquí en Comunas AM. No hay por qué, gracias a ustedes por comunicarse con nosotros. Hasta luego.